Muy buenos días. La primera charla del día de hoy va a ser a cargo del doctor Rolando Cerezo. El doctor Rolando, él es pediatra neonatólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es expresidente de la Asociación Pediátrica de Guatemala y de la Asociación de Medicina Perinatal y Neonatal de Guatemala. Fundador de la Asociación Perinatal y Neonatal de Guatemala. Investigador adjunto en el Instituto de Nutrición del Centro América y Panamá, el INCAP, en Guatemala. La charla con la que va a ofrecer es Salud Neonatal en Latinoamérica. Le cedo la palabra al doctor Cerezo. Muy buenos días, tengan todos y todas, como hay que decir ahora. Agradecemos muchísimo la invitación que nos han hecho para compartir nuestras experiencias con ustedes, el comité organizador, a Raulito, y vamos a tratar de explicarles un poco qué es lo que ha pasado con la neonatología desde hace algunos años y hacia dónde vamos para el futuro. Eso solo pasa aquí. ¿Para dónde tengo que alumbrar? ¿Para dónde tengo que? Desde hace muchos años, gracias. Desde hace muchos años estamos tratando de los países de la región de las Américas, el Caribe, de ver cómo mejoramos la morbilidad y la mortalidad neonatal. Hace algunos años, en el año 2000, las Naciones Unidas nos pusieron un reto algo bastante difícil de cumplir, pero que llevó a los países a mejorar bastante la situación neonatal. Vamos a ver qué logramos con esos objetivos de desarrollo del milenio para el 2015. Sí, este es para... pero casi no se mira. Vamos a ver cómo estamos actualmente, cuáles son los nuevos desafíos de los objetivos de desarrollo sostenibles, que son los que nos han puesto ahora las Naciones Unidas para el 2030. ¿Logramos cumplir con el 2015 o no logramos cumplir? Pero ahora tenemos otros objetivos para el 2030 de tratar de cumplir la disminución de la mortalidad. ¿Y cuáles deberían de ser nuestras estrategias al futuro? Como ustedes ven, en el año 2010, esta era nuestra situación. Había más de 280,000 muertes perinatales, de las cuales un 35, casi 40% son muertes fetales, de las cuales no tenemos ni idea ni estadísticas en los países. La mortalidad infantil, teníamos más de 230,000 muertes en el año, y la mortalidad neonatal ocupaba el 61% de toda esta mortalidad. Quiere decir que el reto era, para disminuir la mortalidad infantil, teníamos que disminuir primero la mortalidad neonatal, porque estaba ocupando un gran espacio. Este fue el reto que nos pusieron para los objetivos de desarrollo del milenio, para el 2015. Teníamos que disminuir, de estas 3 partes, teníamos que quitar 2 y dejar solo una tercera parte. El reto es que la velocidad de reducción para los países debería ser arriba del 4% anual. Si no lográbamos tener esa velocidad de reducción, era imposible lograr cumplir con las metas del milenio del país. Y ven ustedes aquí cómo se fue disminuyendo, pero cada uno de los países tuvo diferentes problemas, ya sea sociales, culturales, ambientales. Era muy distinto de un país a otro, y era muy distinto en el mismo país, dentro del mismo país,
las tasas de mortalidad son muy diferentes en una región que en otra de la localidad. Entonces, ese era un reto también grande porque el promedio, digamos, no teníamos que trabajar mucho con promedios porque el promedio, digamos, de Guatemala era una mortalidad neonatal de 25 en ese tiempo, pero había lugares que tenían 40 y lugares que tenían 8, 9, entonces es muy difícil traspolar eso. Pero uno de los principales problemas fueron las políticas de Estado y las políticas de salud de los países que no quisieron trabajar inicialmente con la mortalidad neonatal. Pero uno debe ponerse optimista o pesimista. Pero diga, yo quiero ser optimista de cómo es la situación, pero si ustedes miran esto, se le baja a uno la moral. ¿Ah? Tenemos que trasladar a un recién nacido prematuro en una ambulancia que ni siquiera arranca, que no hay gasolina, y esa es la realidad de muchos de los lugares y de los países. Y entonces, ¿cómo disminuimos la mortalidad si no tenemos ni siquiera un buen transporte neonatal? ¿Lograron los países cumplir con los objetivos y qué factores influyeron? Este es el modelo hipotético que se planteó la OPS en las Naciones Unidas, que la velocidad de reducción del 90 al 2010 fue de 2.5 anual y se redujo el 50% de la mortalidad. Pero de aquí para abajo teníamos que tener una velocidad mucho más grande para lograr el objetivo de 20 de mortalidad neonatal. Y otro de los problemas que tuvimos es que teníamos ya un déficit. Desde el 2010 ya teníamos déficit en lograr recuperar la mortalidad. Entonces teníamos que primero ganar este déficit y todavía ganar lo que teníamos que ganar de mortalidad infantil. Y eso complicó un poco las cosas. Si ustedes miran esta diapositiva es interesante porque en el 90, digamos, México tenía 41 de mortalidad. En el 2010 México ya había bajado a 16 de mortalidad y aquí ustedes ven a 13, pero todos los países, todas las regiones teníamos un déficit bastante grande de mortalidad acumulada. Entonces teníamos que ganar primero esta mortalidad, llevarla a cero y después ganar la mortalidad infantil, disminuirla. Aquí ven ustedes también cómo se ve en los países de la región. Aquí está México, que la mortalidad neonatal tenía un déficit casi de 2 por 1000 nacidos vivos. Y entonces, para lograr esta meta, tenía que reducirse en más del 26% la mortalidad general. Y aquí tienen otros países. Si ustedes ven cómo va cambiando de región a región, miren países como Bolivia, como Guatemala, ya teníamos un déficit casi de 10 por 1000 nacidos vivos para lograr los objetivos. Entonces, ¿cómo era posible lograr los objetivos o no era posible? Era muy complicado. Entonces los países tuvieron que, en este análisis del 2010, nos dimos cuenta que si los países como Cuba, El Salvador, Ecuador y Perú, que ya tenían una tasa de mortalidad baja, seguían igual con la misma velocidad de descenso, iban a cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Y así fue, esos fueron los únicos países que la cumplieron al final. México y Chile, Costa Rica, Brasil tenían que aumentar 2 veces la velocidad de reducción. En lugar de ir a 2.5 a 3, tenían que ir a 6 a 8, casi y hay países que tenían que aumentar 5 veces para poder lograr la reducción de la mortalidad. Entonces, esa fue la realidad con los objetivos de desarrollo del milenio. Eso no quiere decir que no hubo un gran avance.
no se lograron los objetivos en todos los países, pero el avance fue muy grande. Van a ver ustedes los resultados. Tal vez el avance, habían muchos factores que influyeron en ese campo. Es decir, uno de los principales era el incumplimiento de los países en su agenda de gobierno. Es decir, no incorporaban al neonato en la agenda de gobierno. Entonces el neonato no era visible en muchos países. Y muchas diferencias socioculturales entre país y país. Y como ustedes saben, los presupuestos de la Nación para Salud siempre han sido muy bajos, ¿verdad? Guatemala tiene un 1.6% del PBI es para salud. Cuba tiene casi 10%, Costa Rica tiene 8%. Es decir, y se ve muy bien, muy claramente cuando uno hace una gráfica del ingreso per cápita, del índice de desarrollo humano con mortalidad, y los países que tienen un índice mucho más elevado de desarrollo, la mortalidad es mucho más baja. ¿Cómo estamos actualmente? Entonces miren ustedes, se hizo bastante. Si ustedes ven la mortalidad infantil de 1900 a 2014, esas son regiones, miren, bajó un 60%. De 1990 a 2014, la mortalidad infantil bajó 60%. Es decir, que fue un buen trabajo que se hizo. Pero la velocidad fue de 3.3 por año. Por eso no logramos llegar a cumplir con esos objetivos. ¿Verdad? Aquí está México. México tenía esto de mortalidad en el 90, casi 40, y bajó 76%. México logró bajar 76% su mortalidad infantil. Y la mortalidad neonatal está igual, se bajó un 54% en todos los países. Aquí está México, miren ustedes, de 16, 17, se bajó un 62% de mortalidad neonatal. Quiere decir que los países al final del 2010 empezaron a arrancar con la mortalidad infantil y neonatal, y los países signatarios empezaron a comprender la importancia del neonato. Y aquí ven ustedes también otras cifras de la tasa de mortalidad. Si ustedes ven la mortalidad en menores de 5 años, la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal casi se comportó muy bajo. La mortalidad neonatal fue la que menos bajó en ese grupo de indicadores. Aquí tienen ustedes en el año 2000, estos eran las tasas de mortalidad neonatal en las Américas. Ven ustedes que más de 20, habían 5 países que tenían más de 20 por 1000 nacidos vivos de mortalidad neonatal. Y solo habían 4 países en la región que tenían menos de 10. Todos los demás estaban más o menos entre 10 y 20 de mortalidad neonatal. Eso era en el 2010. Y si ustedes lo comparan con el 2015, ven ustedes que la tasa de mortalidad ya solo es un país el que tiene más de 20, que es Haití. Y por muchas razones, ¿verdad? Terremotos y todos los problemas que han tenido. Pero miren ustedes, ya menos de 10 están casi todos los países. Entonces, sí es un gran avance que se ha tenido en la disminución de la mortalidad neonatal en los países. ¿Cuáles serían los nuevos desafíos? Pues ahora las Naciones Unidas propuso, porque eso no es una ley, pero proponen a los países signatarios una reducción diferente para el 2030. Y hay 17 objetivos de desarrollo sostenibles, de los cuales el tercero es salud y bienestar.
Para el 2030 lo que proponen es reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. La razón de mortalidad materna, ¿van? Para 2030 poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niñas y niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos. Y la mortalidad de menores de 5 años hasta por lo menos 25. Pero si ustedes se dan cuenta con la diapositiva anterior, 12 ya casi lo cumplieron todos. Quiere decir que solo nos van quedando 4 países que tienen el reto para el 2030 de disminuir a 12 la mortalidad neonatal. Pero ya todos los países prácticamente lo han logrado. Entonces, esto no va a ser difícil. Ahí estamos siempre estamos Haití, Bolivia y Guatemala entre los que estamos, como dicen, más peor. Es importante tener en cuenta la mortalidad, la prematurez es la que nos está haciendo más daño y el bajo peso al nacer. Es un problema tremendo. Ven estos estudios ustedes de más de 21 millones de neonatos. La mortalidad estuvo fuertemente asociada con el peso al nacer, ¿verdad? Aquellos que tenían menos de 1.500 gramos tenían una mortalidad de ese 32%, no, 32%, sí. Y también había una fuerte asociación con el peso al nacer, con menos de 2 kilos. Ustedes ven que el riesgo relativo es bastante elevado, que hay bastante daño en aquellos niños que tienen menos de 2 kilos. Tenemos todavía en América Latina un 12%, entre 9 y 12% de bajo peso al nacer en todos los países. Y la prematurez, el problema serio es que en lugar de ir disminuyendo va aumentando. No hay ningún país que ha podido disminuir su mortalidad por prematurez. Ha aumentado la prematurez en Canadá, en Estados Unidos, de 6 ya están como en 9, y en nuestros países hemos llegado hasta 12. Entonces eso es importante, porque si ustedes ven la cantidad de niños, ahí les va a presentar Gerardo después, más tarde, cuántos prematuros, cuántos niños de bajo peso al año hay en el mundo. Son millones de millones, ¿no? Y eso nos aumenta la mortalidad. Otro de los problemas que tenemos que tratar con mucha seriedad es la mortalidad del prematuro tardío. Aquel niño que está entre 35 semanas en adelante. ¿Por qué? Porque todos esos niños que están naciendo, la mayoría es por iatrogenia. Hay mucha iatrogenia, es decir, cesáreas programadas innecesarias en todos los países. Entonces, el obstetra tiene que irse de vacaciones, entonces programa la cesárea, aunque sean 34 semanas, 35 semanas. Y eso está dando mucha mortalidad neonatal, ¿verdad? Ven ustedes, el 55% de la mortalidad del niño pretérmino es en este periodo de 32 a 36 semanas. Es algo que tenemos que estar muy atentos. En otros países, no sé si aquí en México, pero en Estados Unidos, si tú sacas a un niño antes de las 38 semanas, te quitan la licencia y te vas preso, a menos que sea una indicación muy seria. Pero en todos nuestros países se hace de rutina todo el tiempo. Otro de los retos que vamos a ir teniendo es cómo atacamos la mortalidad fetal, que ahora nos está ocupando el 50% de la mortalidad perinatal. Y
Sinceramente no hay datos estadísticos en los países que nos digan por qué se están muriendo esos fetos. Si es anomalías congénitas, si es anomalías por infecciones o por otro tipo de... Pero el 50% de la mortalidad perinatal está por mortalidad fetal. La mortalidad neonatal la podemos disminuir y lo más importante es que es la mortalidad neonatal precoz, miren ustedes, la que está dando el 71% de la mortalidad neonatal es en los primeros 6-7 días. Causas relacionadas con asfixia al nacimiento, con sepsis y con otros problemas de esos. Ahí tenemos que también tener bastante trabajo todavía en disminuir la mortalidad neonatal precoz. Ahí es donde tenemos que trabajar bastante. Todos los programas de reanimación neonatal, los programas que se llama ahora el minuto de oro, ayudando a los bebés a respirar, el HBB y el manejo inmediato del recién nacido prematuro y de bajo peso. Todos son programas que están proponiendo AID, UNICEF y la OPS para poder disminuir la mortalidad precoz. Y otro de los problemas que nos están causando mortalidad, si ustedes ven las anomalías congénitas en el año 2000, teníamos un 10% de la mortalidad eran por anomalías congénitas. Y ahora, en el 2015, ya es 22%. Pero no es que haya aumentado. Lo que sucede es que ha disminuido la mortalidad en los otros grupos, por prematurez, por infecciones. Miren, infecciones estaba en 30% y disminuyó a 28%, no mucho, pero prematurez y bajo peso 35 a 20%. Y como ha ido disminuyendo esto, de la asfixia de 20 a 10%, las anomalías se van haciendo más visibles, ¿verdad? Y entonces tenemos mortalidades en algunos países bastante desarrollados, mortalidades neonatales de 6 por 1000 nacidos vivos, pero resulta que de esas 6, 4 son anomalías congénitas. ¿Cómo las disminuimos? Las podemos disminuir como hizo Cuba. No cuenta las anomalías congénitas en sus estadísticas. Entonces ellos te dicen que tienen 4 de mortalidad neonatal, pero porque no están contando las anomalías congénitas. Entonces de ahí no podemos bajar. Es decir, nos quedamos en 6, nos quedamos en 5, pero de ahí ¿cómo bajamos? A menos que empecemos a hacer programas diferentes, el uso de ácido fólico, anomalías del tubo neural y todo eso han disminuido un poco las anomalías congénitas en los países. Y una cosa muy importante es las alianzas para lograr los objetivos. Entre los objetivos de desarrollo sostenibles, tenemos que seguir buscando alianzas, buscando cómo nos apoyamos unos a otros institucionalmente, instituciones gubernamentales, instituciones internacionales, para poder todos juntos lograr los objetivos, si no, no los vamos a lograr. Y algunas de las estrategias al futuro, Raulito creo que les va a hablar de todo eso de epigenética, no sé cómo se llama ahora, porque vos le pusiste otro nombrecito ahí, epigénesis, no sé cómo. Es la programación, ¿verdad? Es decir, los niños los estamos programando para ser obesos en el futuro o para tener problemas crónicos. Y en eso hay mucho actualmente, sobre todo en la alimentación, y han salido muchos estudios. Esto es por qué el aumento de proteínas en el prematuro nos llega a dar un riesgo de obesidad. Cuando usamos proteínas más altas que las de la leche materna, entonces hay un aumento de insulina y de ganancia de peso y riesgo de obesidad. Y eso se va programando desde el prematuro. Y si ustedes ven la prevalencia de lactancia materna exclusiva en estos países de Centroamérica,
que este es un estudio que acaba de hacer la directora del INCAP, de cómo estamos en lactancia materna en Centroamérica y República Dominicana, y ustedes ven que las tasas de exclusividad, miren, Dominicana está en 6.7, 21, 30, es decir, no estamos promoviendo y facilitando la lactancia materna exclusiva, que es la que nos va a dar más protección para que estos niños prematuros y niños que nacen en los hospitales y en todo el país no lleguen a ser obesos ni tengan enfermedades crónicas en el futuro. Ustedes ven aquí, miren, cuál es las bases científicas. Enfermedades crónicas y enfermedades como diabetes, leucemia, síndrome de muerte súbita, pueden ser prevenidas con la lactancia materna exclusiva. Pero no, si ustedes ven las cifras, no lo estamos promoviendo ni fomentando. Entonces es otra parte que tenemos que volver a insistir en la lactancia materna exclusiva. Así que esas son algunas cosas que tenemos. Creo que vamos bien encaminados hacia el futuro. Los países ya se mentalizaron que la mortalidad neonatal es importante y que tenemos que trabajar en algunos aspectos como esos de lactancia materna, de prematurez, de epigenesis. Ahorita también hay algunos estudios que están saliendo del uso de cuando se usan esteroides prenatales para prematurez, por más de 2 ciclos, pasa lo mismo que con las proteínas. Se programa el niño y hay riesgo de obesidad y enfermedades crónicas. Entonces no se deben usar más de 2 ciclos de esteroides prenatales. Así que muchas gracias y espero haberles dejado alguna inquietud por ahí. Muchas gracias al doctor Cerezo por su conferencia. A continuación me permito presentar al doctor Gerardo Cabrera Mesa. El doctor Gerardo tiene su grado de medicina en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Hizo su residencia de pediatría también en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Neonatología en Baylor College of Medicine. La conferencia que nos va a ofrecer es el equipo humano neonatal, cuál es el rol de cada uno. Cedo la palabra al doctor Cabrera. Gracias. Buenos días. ¿Quiénes me escuchan por primera vez? ¿Y quiénes no me habían escuchado antes? Piensan la misma pregunta. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes algunas ideas y actividades de lo que hacemos en neonatología. Yo fui parte de ese equipo que mencionó Rolando anteriormente, desde una reunión en Río de Janeiro en el año 2000, y que empezamos a tratar de reducir las muertes neonatales. Cuando uno presenta una conferencia, da información. El segundo punto es que uno da inspiración. Inspiración no es que yo les diga inspiren, todos inspiran y ya quedan inspirados, sino que inspirar quiere decir llenarse de espíritu, espíritu de servicio, espíritu por el cambio. Y el tercer punto de una conferencia es provocar retos. Y los retos se presentaron en la conferencia anterior. Yo solo les voy a presentar algunas cosas en relación al equipo humano, porque todos tratamos de trabajar en equipo. Vamos a ver.
¿Cuál? ¿El del centro es este? Solo quería que te levantaras. Así es que ustedes ven ahí una gran cantidad de socios del equipo y uno tan importante como el otro. Obviamente nosotros nos queremos poner a la cabeza con el, el neonatólogo o un pediatra que está basado en el área de neonatología, las enfermeras profesionales y las enfermeras, en unos países les dicen enfermeras auxiliares o enfermeras asistentes. Muchas de ellas, por lo menos en Estados Unidos, se dedican más que todo a alimentar a los bebés, a darles sus biberones. Pero todo lo demás las hacen enfermeras graduadas. Y en los intensivos existe una enfermera por cada 2 bebés y en algunos casos una enfermera por bebé. En el nivel 2 de atención es una enfermera por cada 4 bebés y a veces 3 dependiendo de cuán complicados estén. Luego existe una especialidad en enfermería que no la tenemos en Latinoamérica, hasta donde yo sé, no sé si aquí haya, una enfermera neonatal especializada. Ellas después de su escuela de enfermería y algunos años de experiencia, hacen 2 años de estudios y ellas tienen, para mí, más capacidad que los residentes que hacen sus rotaciones 1 mes al año en neonatología. En cambio, ellas están ahí todo el tiempo, tienen mucha experiencia, ellas pueden intubar, hacer punciones lumbares, lo único que no hacen es poner sellos de agua o drenajes peritoneales, pero después hacen punciones lumbares, hacen, como les dije, intubaciones y muchas otras cosas más. Luego está el residente de pediatría que hace su rotación de 1 mes, está una nutrióloga o nutricionista, como decimos en otros lados, ella pasa visita por lo menos 3 días de la semana con nosotros y hacemos una planificación de cómo va a ser la nutrición. Hay terapistas respiratorios, esos están basados básicamente en el intensivo y hay como el intensivo, el nivel 4 y el nivel 2, tenemos 140 cunas, o sea que es una unidad enorme. En un lugar hay 5 equipos y en el otro hay 3 equipos de neonatólogos con las demás gentes. Hay siempre una trabajadora social que ella no necesariamente pasa visita con nosotros, la llamamos si hay algún caso especial. Pero ustedes se han dado cuenta que cuando ingresa un paciente hay más problemas médicos, pero conforme se van resolviendo esos problemas, aumentan los problemas sociales. Con quién se va a ir, cómo se van a manejar, el transporte, el acceso al hospital. Es un álgebra de Baldor con muchos problemas. Están los estudiantes de medicina, que ellos también pasan en algunos hospitales solo en recién nacidos normales, pero pueden hacer guardias o quedarse hasta medianoche y estar en el intensivo, por ejemplo, y ver algunas cosas del intensivo. Hay estudiantes también de enfermería y de otras carreras. Están las psicólogas de apoyo, que se llama Child Life, que es una especialidad que no existe en la mayoría de nuestros países, y estas se reúnen con la familia, le dan apoyo, porque permitimos que lleguen los hermanitos. Entonces a los hermanitos se les enseña cuál es el ambiente, qué se espera de este nuevo miembro de la familia que tal vez tiene problemas. O sea que hay una orientación muy directa a la familia. Luego hay voluntarias, estas voluntarias ayudan a cargarlos, hay familias que dicen no voluntarios por favor, pero después estas voluntarias y voluntarios se dedican a cargar a los bebés y entretenerlos. Luego hay administradores que pasan viendo que todo esté en orden y se necesita algo, y luego hay una gran cantidad de especialistas. En el hospital nuestro hay más de 40 subespecialidades, creo yo, es una cantidad enorme de especialistas que puede pasar visita con el grupo. ¿Qué funciones tiene ese equipo? Primero es brindar atención orientada al recién nacido y sobre todo a la familia, pero hacer que la familia participe. Cuando pasamos visita, obviamente no le vamos a preguntar al bebé cómo te sientes, pero sí, yo por lo menos
la primera gente que me dirijo es a la mamá. Y tratamos de que esté siempre la mamá presente al momento de la visita. Contrario a lo que ocurre en muchos de nuestros países, vamos a pasar visita, todos flotando, ¿verdad? Fuera la familia, que se vayan porque nosotros vamos a hablar un idioma diferente, entonces sacan a la familia. Nosotros llamen a la familia para que estén con nosotros, porque ellos son los que van a cuidar a los bebés. Otra de las funciones deben estar basadas en excelencia, respeto, calidad y seguridad. Sobre todo se habla mucho de calidad de atención y seguridad del paciente. Que sean supervisadas, monitoreadas y evaluadas para poder medir resultados. Alguien tiene que estar vigilando que se estén haciendo bien las cosas. Si un estudiante o un residente va a hacer una punción lumbar por primera vez o segunda vez, uno de nosotros está ahí para ver que lo haga bien. Y así muchas cosas son evaluadas y monitoreadas. Estas funciones también facilitan educación y casi todas las universidades, los hospitales universitarios, basan sus actividades en educación, asistencia e investigación. Entonces, vamos a tratar de facilitar esa educación, entrenamiento, investigación y que sirva para modelos interinstitucionales a nivel nacional e internacional. Nosotros tenemos muchos visitantes. Aquí en este salón hay por lo menos 2 que puedo ver, que han pasado con nosotros, pasan un mes, hacen rotaciones y tienen la oportunidad de exponerse a las diferentes áreas del hospital donde hay recién nacidos. Todas esas funciones están normadas, o sea, existen normas, existen políticas, y para eso sí son muy especiales las enfermeras, porque ellas se llevan al pie de la letra todas esas normas. Si no está en la norma, no se puede hacer. Y son políticas del hospital que mantienen o que permiten que esos cuidados, que esa atención esté estandarizada. De tal forma que cuando llega el doctor López, las cosas se hagan igual o más o menos parecidas con las del doctor González o las del doctor Estrada o Jones o Smith o como se llamen. O sea, todo está protocolizado. Cada miembro del equipo tiene sus propias normas según su especialidad. Así las nutricionistas, las nutriólogas, los de terapia respiratoria, ellos también tienen sus normas. Y todas estas prácticas deben estar basadas por estos 4 hábitos clave que aparecen en muchos textos. Primero es tener el hábito por el cambio. No va a tener uno la misma mentalidad de cuando fue residente o adscrito por primer año hasta que se muera. Uno tiene que estar cambiando porque la medicina y los conocimientos cambian como un 10% todos los años. De tal forma que uno tiene que estar dispuesto a cambiar. Basarse en evidencia, no es aquello de a mí se me ocurrió porque así lo hacíamos no sé dónde, tiene que estar todo basado en evidencia. Y hay que pensar en procesos, todo lleva un proceso y todo está dentro de un sistema, hay micro y macro sistemas, entonces todo funciona por sistemas. Hay un sistema para la admisión, un sistema para el alta o para el egreso, hay un sistema para pasar visita, hay sistemas para todos. Entonces uno tiene que pensar en procesos y sistemas. Y luego es una práctica, un hábito por el aprendizaje colaborativo. Yo aprendo de los estudiantes, aprendo de las mamás, aprendo de las enfermeras, ellos aprenden algo de mí, aprendemos todos en todas direcciones. Y estas son algunas de las intervenciones que este equipo trata de llevar. Ahí ven primero que se hace una evaluación de cómo se están llevando a cabo los desempeños de cada uno de los miembros del equipo. Vamos a tratar de explicar la importancia de cada una de las intervenciones que hacemos. Nuevamente vamos a educar y vamos a compartir y apoyar esas intervenciones según la evidencia que se ha ido desarrollando, y vamos a tratar de ejecutar esas prácticas. Vamos a diseñar esas herramientas de la intervención
enfocadas en las diferentes barreras, los chequeos independientes, recordatorios y algo muy importante, tratar de aprender de los errores. Casi todas las semanas hay reuniones de los grupos de calidad donde hay enfermeras que no están viendo pacientes, sino que son más enfermeras de educación y que están evaluando todo lo que hacemos y ellas nos dan la retroalimentación. Ahí está un equipo de un paciente que le están haciendo una cirugía por alguna masa en el tórax. Entonces ven una gran cantidad de gente, los cirujanos, y una cantidad enorme de equipo. Eso es lo que hemos llamado la aparatología, y es lo que quiere impresionar a todo el mundo, tener aparatos, la aparatología. Pero en realidad no es tanto el valor de eso como el valor del equipo humano. Si ustedes no saben cómo funcionan esas cosas, pues le van a hacer más daño al paciente que beneficio. Y no por mucho equipo quiere decir que la calidad de atención va a ser mejor. Yo tuve la oportunidad de hacer mi entrenamiento o la educación médica, escuela de medicina, internados, residencias en áreas rurales, urbanas en Guatemala, después ir a Estados Unidos, de un cambio de tener poco a tener mucho. Y después de haber tenido mucho, otra vez regresar a un lugar donde había muy poco. Y así empezar a cambiar las cosas y a desarrollar el equipo humano, porque equipo material, ese equipo no había mucho, no hay mucho recurso. Pero con solo cambiar el equipo humano, la mentalidad, logramos bajar la mortalidad neonatal en el intensivo como de 26 a 12. O sea, fue un cambio tremendo solo con educación, con motivación, con esa inspiración. O sea que los equipos definitivamente ayudan, pero no son, como decimos, la mamá de Tarzán. Uno hace como que piensa, o por lo menos quiere dar esa impresión de todo el equipo pasando visita. Ahí se ve a uno de los becarios, uno de los fellows, a los residentes, a los estudiantes, y todos están participando, tomando notas. Y en esa época usábamos todavía batas, ahora prácticamente ya esas batas se usan solo si uno va a cargar o a tocar al paciente, de lo contrario es más, y se da la libertad para que usen los gorros que quieran. Pueden llevar sombreros y todo tipo de modas, como a ustedes se les ocurra. Obviamente en el área de aislamiento, pues hay un estetoscopio solo para esa área, las batas descartables de plástico, obviamente los guantes, todos los bebés, aparte del lavado de manos, todos los bebés prácticamente tocan con guantes todo el tiempo. Ven allá un par de estudiantes observando a una de las adscritas. Uno usa corbata, pero el otro no tiene corbata. Entonces los estudiantes a veces, casi todos llegan de corbata, pero no tienen que llegar de blanco y con zapatos blancos y bien peinaditos. Hay quien pueden llegar como ellos se sientan mejor. Otra cosa que es muy importante es que cuando el residente ha estado de guardia, físicamente tiene que estar fuera del hospital a las 10 de la mañana. Yo quiero ir a la conferencia o quiero seguir viendo a este paciente o quiero quedarme a pasar con ustedes. Fuera. Entonces, cuando han pasado de las 10 de la mañana, algunos residentes se tienen que salir así con cables del hospital para que no nos demos cuenta. Esos eran 4 residentes que se estaban saliendo, ahí los capturé, saliéndose fuera de la hora indicada. Algunas, como estamos en Texas, algunas de las supervisoras pasan con pistola para que hagan caso a todos, estén todos en orden y pueden usar vestimentas como mejor les parezcan. Otra estrategia, otra intervención que ha sido muy interesante es madres por madres o las madres ayudando a madres. Las madres multíparas, las que tienen más experiencia, le pueden ayudar a las primíparas, a las más jóvenes, sobre todo cuando hay madres adolescentes. Ellas les pueden enseñar muchas cosas de cómo cuidar al bebé. Entonces se trata de promover la interacción
entre madres. Una vez les dije yo, vamos a hacer el equipo de madres, a usted la voy a poner de presidenta, usted va a ser la secretaria, usted va a ser tesorera, usted va a ser vocal. Y en la vida real le dije a una de ellas, ¿usted qué hace? Trabajo aquí en el centro médico, tal vez es administradora, secretaria o hace... ¿Y qué hace en el centro médico? Soy la vicepresidente del Texas Medical Center, una ejecutiva de lo más alto, pero estaba ahí con todas las otras mamás y compartiendo conocimientos y experiencias. Así que madres ayudando a madres. Y la otra cosa que es parte del sistema es el egreso temprano, que no se queden esos bebés ahí hasta que gane, tiene que ganar 5 libras, si no, no salen del incubador. Y después, o sea que usamos una serie de números mágicos que no están basados en nada. Es que donde yo me entrené así lo hacíamos. No, es que no es así. Entonces ahí ven a este recién nacido que se quedó mucho tiempo, no lo querían dejar ir. Él se hizo novio de una de estas enfermeras y ellas ya no lo dejaban salir. Así es que los papás creo que ya no regresaron por él. Así es que la práctica de la medicina es un arte, no es un canje, es una vocación, no es un negocio. Una vocación en la que tu corazón será ejercitado al igual que tu cabeza. Eso lo dijo uno de mis profesores de párvulos, de kindergarten, el maestro Osler. Me dijo, mira Lalo, porque en Guatemala a los Gerardos les dicen Lalo, aquí a los Eduardo les dicen Lalo, pero me dijo, mira Lalo, me dijo Sir William Osler, esto es lo que pasa con la medicina. Entonces, otro de los maestros, Voltaire, decía que el arte de la medicina consiste en divertir al paciente mientras la naturaleza se encarga de curar la enfermedad. Un recién nacido necesita solo 2 cosas, decía mi maestro en el Hospital Roosevelt. Necesita una buena enfermera y un pediatra que no lo toque. Solo mírenlo. Entonces, ahí está una buena enfermera, este es un hospital de aquí de Monterrey, dándole con esa botellita, y ahí está el pediatra que no lo toca. Y ahí está un recién nacido tejano, porque les damos egreso con sombrero, con su silla de montar, sus lazos, botas de cowboy. Muchas gracias. ¿Tenía tiempo o no? Todavía tengo más tiempo. Muchas gracias al doctor Cabrera por su conferencia. A continuación me permito presentar al doctor Pablo Lohman. Él tiene su grado de medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hizo su internado y residencia de pediatría en la Universidad de Colorado, el Health Science Center, y la residencia en neonatología en Baylor College of Medicine. La conferencia está titulada El prematuro extremo, hacer o no hacer, implicaciones clínicas y éticas. Le cedo la palabra al doctor Lohman. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias Lalo por darme un poco más de tiempo. Entonces, me pidieron hacer esta presentación sobre el prematuro extremo, las implicaciones éticas y morales de lo que uno puede hacer o no hacer, o debe hacer y no hacer. Es un tema que me apasiona mucho. Sufrimos muchos conflictos como neonatólogos en casos extremos, y uno de mis maestros decía, si es que las cosas son blancas o negras, significa que uno no está esforzándose suficiente, ¿no? Entonces, los objetivos de esta charla van a ser reconocer las recomendaciones actuales de intervención en prematuros periviables y determinar nuestro rol como médicos y educadores con las familias de estos pacientes. La neonatología es la disciplina que se encarga del cuidado de los recién nacidos de 0 a 28 días. En diferentes unidades, a los 28 días son transferidos a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. En nuestra unidad se quedan casi hasta el alta, en algunos casos
algunos prematuros extremos que ya están con edad cronológica de 6 meses, 8 meses, ahí sí los transferimos a cuidados intensivos pediátricos. Y la misión del neonatólogo es prevenir, diagnosticar, tratar, rehabilitar, investigar las enfermedades del recién nacido. Y a esto yo agregué que también es el soporte a las familias en el curso hospitalario y como consultante en el periodo prenatal. La evolución de la neonatología ha cambiado muchísimo. En las últimas décadas ha disminuido muchísimo la mortalidad neonatal, diferentes intervenciones, el uso de corticoides antenatales, surfactante pulmonar, mejora en técnicas de apoyo ventilatorio, nutrición, infecciones. Estamos realmente a siglos de lo que comentó William Blackstone en el siglo XVIII, en el que consideraba que los prematuros eran unos monstruos, mitad humanos, mitad personas, que no tenían derecho a heredar de los padres. En el 2014 la revista Time Magazine sacó una estadística en la que habían 4 millones de nacimientos. De aquellos casi medio millón eran de pacientes de menos de 37 semanas. Y de esos 4 millones de nacimientos, casi medio millón sobrevivía al menos un año. La sobrevida para infantes de menos de 1.500 gramos en el 60 era de 28%, en el 2010, al momento de esta estadística, fue de casi el 80%. Sin embargo, cuando uno separaba por edades gestacionales, veía que aquellos de más de 32 semanas, la sobrevida era más del 90%, a las 25 semanas bajaba al 76%, 24 semanas 50%, y en 22 semanas era 5%. Y esto le pongo un asterisco porque estos son sobrevida, no es una sobrevida con desarrollo neurológico intacto. Esto es del NIH Network, son diferentes estudios en los que vemos diferentes curvas y diferentes estudios, lo que es la sobrevida, el porcentaje de sobrevida según la edad gestacional, con una sobrevida bastante baja a las 22 semanas, y va mejorando a las 23, 24, 25. Y en el gráfico de abajo tenemos lo que es la sobrevida con déficit neurológico. Entonces tenemos déficits neurológicos moderados a severos en gran cantidad, cuanto menor es la edad gestacional. Ahora, estas edades gestacionales están consideradas 22 semanas, 23, entonces es posible que un paciente de 23 semanas y 6 días se comporte más similar a un paciente de 24 semanas que a uno de 23. Entonces hay un poco de fluctuación en estas gráficas y en el comportamiento individual de cada paciente. ¿Qué es lo que es el parto periviable? En el 2004 hubo un taller conjunto con expertos de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, del Departamento de Salud del Niño, del Eunice Kennedy Center, de la sección perinatal de la Academia Americana de Pediatría y del Colegio de Obstetras y Ginecólogos. Y determinaron que el parto periviable es aquel que ocurre entre las 20 semanas y 25 semanas con 6 días de gestación, es decir, de 20 a antes de cumplir las 26 semanas. Muy bien, ya tenemos una determinación que es un parto periviable. ¿Qué hacemos con ellos? Y estos expertos determinaron que no hay una información suficiente acerca de estos pacientes, ya que hay una escasez de estudios clínicos multicéntricos. Es decir, nos dijeron quiénes son estos pacientes, pero no qué debemos hacer con ellos. Un estudio, un ensayo del 2013 sobre las implicaciones éticas en el parto periviable determinó que a las 22 semanas es justificado éticamente hacer una consejería directiva de no manejo agresivo. Es decir, estamos justificados éticamente decir a las familias no se debe hacer maniobras de resucitación. 24 semanas a más es justificado recomendar un manejo agresivo, tanto ginecobstétrico como neonatal. Y entre las 22 y 24 semanas es ética una consejería no directiva. Es decir, podemos hacer esto, no podemos hacer esto, qué es lo que ustedes gustan. Y es siempre donde estamos en ese limbo. Hay una calculadora del NICHD, presenta data, pero tienen ellos información en la que dice que esa data no se debe usar para pronósticos individuales. Provee un rango de resultados posibles según características específicas, y estas características son peso, edad gestacional, el uso de corticoides antenatales y si es un feto único versus múltiple.
y es para pacientes nacidos en la red neonatal entre el 98 y 2003. Entonces ven cómo estamos por lo menos 15 años atrasados en cuanto a esta data. Este es un pantallazo de la página web y cómo se ve la data. Entonces uno incluye el peso aproximado que se considera que va a tener el niño, si es una gestación de feto hombre o mujer, si es un feto único y si han habido corticoides antenatales. Y les va a dar un rango de mortalidad y potencial de sobrevida con déficit moderado a severo. Entonces, cuando uno va a hacer una consulta prenatal o cuando a alguien le dicen hay una gestante de tantas semanas, pensamos que este bebé tiene tanto peso, son fechas correctas, le hemos dado corticoides prenatales, uno puede poner estas características. Entonces esto es lo que hice y hay muchas características que no estamos incluyendo, si había un buen control prenatal o un mal control. Esa calculadora trabaja básicamente con estos 4 parámetros. Entonces, para una gestación con un feto de sexo femenino, con 500 gramos de peso y con uso de corticoides antenatales, un feto único, la posibilidad de sobrevida, si es que uno interviene, es 25%. Es 9% porque incluye a todos los nacidos que no recibieron intervención. Pero si ven que la posibilidad de sobrevida sin déficit moderado a severo es tan solo 9%. Y a la inversa, la posibilidad o la mortalidad o déficit combinado moderado a severo es de 91%. Entonces, con esto uno podría ir potencialmente hacia una familia. Ahora, ¿qué pasa si ponemos a un paciente de 25 semanas y 5 días? Esta calculadora va entre las 22 a 25 semanas completas. Entonces, si fuese un parto masculino, gemelar, tal vez tuvo un retardo del crecimiento intrauterino, pesa solamente 500 gramos y llegó un expulsivo y no hay corticoides antenatales. Entonces, vemos y tenemos una idea sobre los números. La sobrevida es 36%, previamente era 25%. Pero si vemos lo que es la posibilidad de una sobrevida sin desarrollo de déficit moderado a severo, es 10%. Entonces, comparativamente, un paciente de 22 semanas tiene una supervivencia de 25%, con supervivencia intacta sin déficits severos de 9%, y un paciente de casi 26 semanas tiene una sobrevida de 36%, pero la posibilidad de su sobrevida intacta es 10%. Entonces vemos que 4 semanas, según las condiciones que nos presenten, pueden hacer o no hacer mucha diferencia. Ahora, ¿qué pasa si este paciente de 26 semanas está infectado? ¿Qué pasa si tuvo 5 semanas de ruptura de membranas? ¿Qué pasa si la madre era fumadora o usaba drogas? Entonces, todos estos son factores que tenemos que tomar en cuenta, no hay una regla definida de qué se debe hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer con el prematuro extremo? Depende, realmente muchísimo depende de la situación en la que uno está, de los recursos tecnológicos y humanos que tenemos en el centro donde vamos a realizar esta resucitación o el control posterior del paciente y las expectativas de la familia. Los principios de la ética biomédica, por los filósofos Beauchamp y James Childress, tiene 4 parámetros de la deontología médica. La autonomía significa que un paciente, debemos reconocer la capacidad de un paciente de tomar sus propias decisiones. Y esto tiene esto es siempre y cuando hay un consentimiento informado adecuado. La beneficencia, nos debemos guiar por el propósito de hacer el bien. No maleficencia, primero no hacer daño. Y para mí, yo considero que la no maleficencia debería ser el primero que siempre se presenta. Y la justicia, que significa distribuir nuestros esfuerzos, nuestros bienes, nuestros recursos de una manera equitativa, considerando las necesidades de los pacientes. Ahora, estos pueden entrar en conflicto. Es posible tener que violar uno para favorecer otro. El programa de vacunación obligatoria viola la autonomía de los padres de decidir si quieren o no vacunas, pero estamos dando una prioridad a la beneficencia del paciente.
Entonces, cuando ya he presentado sobre estas diferencias entre 22 y 26 semanas, que tal vez no son, dependiendo de las circunstancias, tan significativas como uno podría pensar, y ajustándonos a los principios de bioética, quería realmente en esta charla hablar sobre la importancia de la consulta prenatal, la comunicación y saber tener conocimiento de los recursos que tenemos y si es meritorio hacer intervenciones según eso. Entonces, la consulta prenatal, dentro de lo posible, uno tiene que comunicarse con la familia de una manera muy clara, hacerlo en un ambiente apropiado sin interrupciones. Esto no siempre es posible, muchas veces nos llaman 20 minutos antes de una cesárea de emergencia y uno tiene que dar la mayor información en el menor tiempo posible, pero hay que intentar evitar un lenguaje médico complejo, hay que presentar la información sin miedo y tratar de hacerlo imparcialmente. Hemos visto la sobrevida de un paciente, uno tal vez podría decir, mire señora, su niño tiene 35% de posibilidades de sobrevida, o decir tiene 65% de chances de morir. Entonces son los mismos números y la manera como uno presenta puede cambiar mucho cómo es tomado por la familia. Intentar no juzgar las decisiones y apoyar en la toma de ellas. Podemos no estar de acuerdo, pero no debemos manifestar o decir, no estoy de acuerdo, pero ustedes son los padres, tienen prioridad y podemos ver qué es lo que va a pasar una vez que lleguemos a sala de partos y examinemos al paciente. El consentimiento informado es importante. El consentimiento informado no es dar información, es saber que la familia está informada, que es muy diferente dar información que tener la certidumbre de usarla. Entonces, como ejemplo, es muy diferente decir, señora, su bebé tiene un cuadro de ictericia caracterizado por hemólisis, anemia severa, potencialmente impregnación de los ganglios basales del cerebro, hay que realizar exsanguíneo, transfusión total, firme esta utilización rápido que su hijo se puede morir. Esta familia no tiene idea de lo que uno le ha hablado, a menos que sean también neonatólogos. Y uno de mis profesores explicaba con un ejemplo muy claro. Imagínense que están en un avión, están volando a París, van a pasar sus vacaciones y a mitad de camino falla un motor. Decir a una familia, su bebé tiene chance de morir, ¿qué quiere que hagan? Es como que el piloto salga y diga, hemos perdido un motor, y pregunta a los pasajeros, ¿qué debo hacer? ¿Debo seguir? ¿Debo volver? Es importante que el pasajero sepa qué es lo que está ocurriendo, pero el profesional, el que está entrenado, el que conoce su avión, el que conoce su motor, el que conoce la ruta, es el piloto, y en este caso nosotros somos los médicos, y debemos dar información, explicar la información, pero últimamente somos los que debemos tomar las decisiones en estos casos severos. Entonces, consejos para llevar en la comunicación, tener una comunicación real con la familia, no solo decir sí les informé y no saber si entendieron o no entendieron la información. Esto es lo que quieren hacer, porque si uno no tiene información va a tomar una decisión que está basada en el aire o en una situación más emotiva, cuando todas estas situaciones muchas veces se guían por lo que es la emoción. Usemos frases como me gustaría que las cosas sean diferentes, en vez de es una lástima que esto esté ocurriendo. Y hablemos directamente, explorar la familia, saber cuáles son los objetivos, cuáles serán las expectativas para este paciente, para este embarazo, cuáles son sus posibilidades de seguimiento futuro. Y siempre enfoquémonos en la compasión. Aunque se decida hacer todo por este niño y este vivo sobreviva, desde el momento que una familia tiene un parto prematuro, ya es un luto. Esto es una gestación en la que ellos esperaban tener un niño que nace a término y realmente disruptiva con su vida. Y esperemos en silencio. Muchas veces estar ahí en silencio apoyándolos es tan importante o más que continuar hablando por incomodidad. Y es muy importante evitar dar opciones cuando no hay una opción. Uno no puede llegar a una situación y decirle su bebé se va a morir y sabemos a ciencia cierta como médicos, como profesionales, como pilotos de este avión que el paciente se va a morir y no hay nada que hacer, y preguntar a la familia qué le gustaría que hagamos, porque cualquier padre, cualquier persona va a decir haga todo lo posible. Recae en nosotros, en nuestra responsabilidad conocer qué es lo posible y qué es lo beneficioso para ese paciente en ese momento. Entonces ofrecerle a la familia sí, hay muchas cosas que podemos hacer, pero de este respiratorio le voy a dar surfactante, no le voy a hacer una biopsia cerebral. Eso es un proceso médico que se puede realizar. ¿Qué es lo que se hace en el mundo? Hace ya más de 20 años, la Sociedad Canadiense de Pediatría, la Sociedad de Obstetricia,
recomendaban iniciar reanimación a partir de las 26 semanas. En el 95 la Academia Americana y el Colegio de Obstetras hablaba de que los neonatos entre 23 y 25 podían ser reanimados siempre y cuando hubiese una discusión con los padres. La Sociedad Española determinaba el límite de viabilidad a las 26 semanas cumplidas y siempre y cuando tuviesen un peso igual o mayor a 600 gramos. El consenso general actual, sin haber líneas definidas, es que se considera que la edad gestacional límite inferior es 22 semanas. No recomiendan hacer una reanimación en pacientes con menos de 22 semanas cumplidas. Y el límite superior es 25 semanas. Sí se recomienda hacer intervenciones dentro de todo lo posible a partir de las 25 semanas de gestación. Pero tenemos esta zona gris entre las 23 y 24 semanas, que es probablemente la razón por la que muchos están aquí. Y las decisiones están influidas por factores como los deseos de los padres, las cuestiones legales o los protocolos de las unidades en las que ustedes trabajen. Trabajamos en diferentes centros, hay diferentes expectativas morales, sociales de un prematuro extremo o un paciente con enfermedad severa. Esto es de este consenso, habla de lo que son factores que afectan pronóstico. Y tenemos factores modificables y no modificables. Los no modificables es la edad gestacional, el peso, la gestación. Los modificables son control prenatal, el uso de antibióticos, ruptura de membranas. Tenemos si es que se hace una intervención agresiva o no se hace una intervención agresiva. Y después lo que es cómo se realizan los cuidados paliativos. Y eso depende mucho del profesional, de la cultura de la unidad, de los protocolos hospitalarios y de la unidad, y también de lo que dicta la sociedad en ese momento. Por eso es tan importante la participación de los padres en estas decisiones. Como ejemplo, no directamente a lo que es prematuros extremos, pero prematuros con dificultades y alta posibilidad de mortalidad, voy a usar un estudio que hicimos en Perú, en el Hospital Cayetano Heredia, y en el que teníamos un centro estatal con pocos recursos y un centro privado. Estos centros compartían profesionales, al igual que aquí, muchos médicos trabajaban en el hospital estatal en la mañana, por la tarde iban al centro privado, y eran dos poblaciones y dos recursos completamente diferentes. En el hospital estatal no había surfactante todas las noches, a veces había, a veces no había, y bueno, si uno tenía suerte o la mala suerte en nacer en una noche en la que había surfactante o no, estaba realmente a disponibilidad de lo que hubiese en farmacia. Las poblaciones eran diferentes. Y al hacer estudios los periodos no eran exactamente iguales, había una ligera diferencia de tiempo, sin embargo las prácticas neonatales no habían cambiado tanto. ¿Qué es lo que vimos? En el hospital estatal, aquellos pacientes que recibían surfactante tenían una mortalidad igual que aquellos que no recibían surfactante. En ese momento el surfactante era carísimo, lo sigue siendo, pero no tanto comparativamente. Y la pregunta era, bueno, entonces no sirve. ¿Por qué estamos usando una terapia que no sirve, gastando tanto en esta terapia que no sirve? Y cuando miramos en este centro privado en el que sí se usaba surfactante, una población, niños de menos de 1.500 gramos, el porcentaje sobre vida era muchísimo más alto, era 72%. Aquí abajo en amarillo tenemos las estadísticas del porcentaje de sobrevida en salud, era el sistema de la seguridad social en Perú. En Ocosur, la base de datos de Sudamérica de pacientes de menos de 1.500 gramos, el NIH y la red Vermont-Oxford. Entonces, vemos cómo nuestra mortalidad en el centro privado era sumamente parecida a todas estas redes internacionales, mientras que en el centro estatal la mortalidad era sumamente elevada y no había una diferencia si se usaba o no surfactante. Este es el tiempo de vida al fallecimiento. En rojo tenemos los que no usaron surfactante y tendían a morir después. Y nos sorprendió eso y luego nos pusimos a especular, bueno, tal vez si había deficiencia de surfactante se guardaba un poquito más para aquel que estuviese un poquito más severo, y los que estaban más severos, a pesar de haber recibido el surfactante, morían más temprano, probablemente porque traían otras complicaciones, y estos morían de enfermedad respiratoria tardía.
No tengo las láminas sobre las complicaciones, pero el grado de sepsis tardía, el grado de fugas de aire, la duración en ventilación mecánica era completamente diferente entre estas poblaciones privadas y estatales. Y lo que era además sumamente diferente también era los factores prenatales corregibles. La adecuación para edad gestacional era totalmente diferente. El grado de educación materna, el control prenatal, el uso de corticoides prenatales. Entonces, además de otros factores modificables intrínsecos a las instituciones. En la estatal había surfactante aleatorio, un control prenatal precario, había hacinamiento en nuestra unidad, una enfermera se encargaba de 4 o 5 pacientes, y había escasez de recursos. La nutrición parenteral era preparada de una manera bastante aleatoria, mientras que en el centro privado había disponibilidad permanente de surfactante, de todos los medicamentos que pudiesen ser necesarios, de instrumental. Eran madres que tenían control prenatal continuo, el grado de uso de corticoides era arriba del 90%, no había hacinamiento, una enfermera se encargaba de 2 o 3 pacientes, si había uno que estaba infectado, esa enfermera solo atendía a ese paciente ese día, no había contaminación cruzada y tenía mucho mejores recursos para la preparación de la nutrición. Esta diferencia en poblaciones y en mortalidad probablemente no era por la población, por el uso de surfactante, por las intervenciones, era por estos otros factores y esta falta de recursos en un lugar y en otro. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración cuando hacemos una consulta prenatal. Tenemos que ver qué condiciones tenemos, qué condiciones tiene la familia, cuáles son los deseos de esta familia. Se puede recomendar un intento de intervención a la resucitación. En Texas, legalmente, es lo mismo usar una terapia y luego retirarla que nunca instituir esa terapia. Es decir, uno puede iniciar la ventilación en un paciente y luego retirarla. Legalmente está visto igual que si uno nunca inició ventilación. Moralmente, también yo lo considero igual, pero emocionalmente, para muchas familias es más difícil ver un paciente ser retirado de un ventilador que un paciente que nunca fue iniciado en ventilación. Y en Texas también el médico tiene prioridad de decisión sobre los deseos de los padres. Esto es importante porque muchas veces legalmente estamos protegidos, pero siempre hay este miedo emocional, este miedo legal, este miedo a que siente la familia, que va a querer la familia. Y cuando uno tiene los recursos es más fácil sacar un paciente de sala de partos intubado o ventilado y que pase lo que tenga que pasar en la sala de cuidados intensivos, que tener el valor de decirle a la familia, realmente recomiendo que nazca este bebé, lo envolvamos, lo mantengamos caliente y usted lo abrace y que muera pacíficamente. Entonces, si uno decide iniciar maniobras de resucitación en estos prematuros extremos, cuando decide, bueno, ya estuvo bien, esto ya no es un intento de reanimación, este paciente no está bien, ¿cuándo podemos suspender estas maniobras? Luego establecer una vía aérea, si se ha dado ventilación presión positiva, si hay masaje cardíaco, si se ha dado drogas cardioactivas y sigue sin haber un latido sostenido a los 10 minutos. Mi punto de vista personal es que si uno está con un prematuro extremo y ha dado vía aérea, presión positiva, yo no iría a masaje cardíaco o adrenalina porque un paciente de 23 semanas, 500 gramos, que no respondió a estas medidas, por mucho que uno le establezca una circulación activa con medidas agresivas, uno no le está ofreciendo una mejor calidad de vida ni un mejor pronóstico a este paciente. Entonces, acercándonos hacia qué es lo que se debe hacer en la sala de partos, hay que tener un plan de acción. Uno no puede llegar a sala de partos sin tener un plan. Tener un equipo cohesionado, ya habló Lalo sobre lo que son nuestros equipos, y estos son nuestros equipos en unidad, pero para sala de partos tenemos terapista respiratorio, enfermeras avanzadas, tenemos un médico asistente, a veces tenemos un residente en entrenamiento, y si sabemos que es un parto complejo, no en los prematuros, pero con otras anomalías, muchas veces puede estar otorrinolaringología para establecer una vía aérea de traqueostomía de emergencia, por ejemplo. Y tener un conocimiento de la logística, de los recursos y expectativas de nuestros padres, del equipo de trabajo y de los médicos. Perfecto, lo intubo, pero
si no voy a tener un ventilador, si no tengo una unidad de cuidados intensivos, si no tengo surfactantes, si no tengo una manera de darle nutrición a este paciente, no gano nada con un tubo de vía respiratoria. Uno de mis jefes de división hablaba que no hay nada más peligroso en una sala de partos que un neonatólogo con un laringoscopio. Y no era exclusivamente sobre el neonato periviable, pero era sobre la displasia broncopulmonar y la ventilación con presión positiva. Y en lo posible, en sala de partos, aunque pueda haber caos, mantener una comunicación activa con la familia, sobre todo en estos casos de periviabilidad. Nuevamente, nuestra misión como pediatras es al paciente y es proteger una vida y una muerte digna si es que esto va a ocurrir. Muchas veces son las familias las que dan esta autonomía al paciente, pero a veces por tener lástima de la familia, por sufrir por el sufrimiento de la familia, hacemos cosas que no son lo más justo y lo más beneficioso para el paciente. Esto es para animar un poco más la charla, pero me pareció muy simpático sobre los prematuros y neonatos. Y Mafalda le está preguntando a Miguelito qué planes tiene para la primavera. Miguelito le dice, quiero vivir. Y Mafalda me dice, tan chiquito y tan organizado. Y esto va a lo que es organización, es saber nuestros recursos como personas, nuestros recursos humanos, los recursos de las familias y los recursos de nuestro centro. En conclusión, es muy importante comunicación de la familia y expectativas, y estas expectativas pueden variar según la información y la calidad de información que les damos. Entonces, respetar el derecho a autonomía del paciente, pero considerando que los padres son los mejores electores sobre lo que es el bien de este paciente. Y la sala de partos no es el lugar ideal para empezar a tomar una decisión. Esto se adscribe al principio de beneficencia, de hacer el bien, de justicia, porque uno debe repartir sus recursos en quién merece más estos recursos. No es que no todas las vidas sean valiosas, pero hay más chances de sobrevida en determinadas circunstancias, y no maleficencia. No por querer respetar la autonomía de los padres, de que se haga absolutamente todo por este paciente de 21 semanas y 200 gramos, uno va a empezar a hacer intervenciones agresivas. Y tomar en cuenta los recursos actuales de nuestros centros, de nuestro equipo humano y de las familias que tal vez tienen que ir a casa con un paciente con una parálisis cerebral severa, con traqueostomía, cuando tienen otros niños y no tienen la capacidad social y recursos económicos para encargarse de estos pacientes. Eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Pues muy bien, nos quedan 7 minutos para, no sé si hay en la audiencia alguna pregunta para los profesores. ¿Ninguna? Bueno, pues continuando con el temario, pues vamos a pasar a un receso. Sesiones plenarias van a iniciar a partir de las 10:30 de la mañana. Y el segundo módulo de neonatología, que va a ser aquí en esta misma sala, va a ser a las 12:30. Gracias.